Crímenes y sanciones que acorralan a Putin y a Lukashenko, dictadores aislados en Europa. Cuando escuchamos los nombres de Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, pensamos en poder, control y represión. Pero detrás de sus discursos y su imagen de líderes fuertes, se esconden acusaciones de crímenes graves, sanciones internacionales y un aislamiento creciente. No se trata solo de decisiones políticas, sino de un entramado de violaciones de derechos, agresiones internacionales y abusos de poder que los han colocado en el punto de mira mundial. ¿Qué sucede cuando los crímenes de un líder ya no solo afectan a su pueblo, sino al orden internacional entero? Putin se presenta como un líder que defiende los intereses de Rusia, pero la comunidad internacional sabe que es un mandatario que ha traspasado todas las líneas rojas. Desde la invasión de Ucrania hasta el uso sistemático de la represión política, sus actos se consideran crímenes que exceden las fronteras de su país. Lo más grave es que no hablamos únicamente de guerras visibles, sino de asesinatos políticos, persecución a opositores y utilización de la energía como arma de chantaje. Cada uno de estos actos suma razones para que se le señale como responsable de crímenes internacionales. Lukashenko, el último dictador de Europa. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994, es otro ejemplo de cómo un gobernante puede transformar un estado en su feudo personal. Su permanencia en el poder se sostiene mediante elecciones fraudulentas, represión brutal a manifestantes y persecución sistemática de opositores durante las protestas de 2020. Su gobierno respondió con violencia policial masiva, torturas documentadas y miles de detenciones arbitrarias. Esto lo convirtió en el símbolo del autoritarismo europeo contemporáneo. Crímenes compartidos en represión y manipulación. Putin y Lukashenko comparten un patrón a la represión interna como herramienta de poder. Ambos han perseguido a periodistas, cerrado medios independientes y utilizado la ley no para proteger a los ciudadanos, sino para silenciarlos. Además, los dos han usado las elecciones como un mecanismo de legitimidad aparente. Se celebran votaciones, sí, pero bajo condiciones tan controladas que el resultado nunca sorprende. Es una forma de delito político sofisticado, dar apariencia de democracia mientras se ejecuta una dictadura encubierta o falsa democracia, en la que atemoriza y engaña a su propio pueblo. El peso de las sanciones internacionales. Ningún régimen autoritario se sostiene sin recursos. Por eso, una de las formas más directas de acorralar a Putin y a Lukashenko ha sido a través de las órdenes de detención y las sanciones internacionales. Estas últimas medidas afectan bancos, comercio exterior, acceso a tecnología y, sobre todo, la riqueza personal de las élites que los rodean. Putin enfrenta restricciones que limitan la capacidad de Rusia para vender su petróleo y gas en los mercados europeos, además de la desconexión parcial del sistema financiero global. Lukashenko, por su parte, ha visto cómo su país pierde contratos clave y queda atrapado en la dependencia económica de Moscú. Economía como arma de castigo. Tanto Rusia como Bielorrusia se han convertido en ejemplos de cómo la economía se utiliza como arma de presión política. Los aliados de Putin pierden fortunas en yates incautados y cuentas bloqueadas, mientras que Bielorrusia sufre el cierre de mercados internacionales, lo que golpea duramente a su industria agrícola y de fertilizantes. El resultado es un escenario de asfixia económica que va más allá de las cifras. El mensaje es claro: un líder puede resistir sanciones diplomáticas, pero la economía es la sangre de su sistema de poder. Si esa sangre se corta, el régimen se debilita. El aislamiento como jaula invisible. Putin y Lukashenko han construido la imagen de líderes todopoderosos, pero el aislamiento internacional crea una jaula que los encierra lentamente. La imposibilidad de viajar libremente, la reducción de aliados en foros internacionales y la creciente desconfianza de socios económicos transforman a estos dirigentes en parias globales. Este aislamiento no es solo político, también es psicológico. La pérdida de reconocimiento internacional afecta a líderes que se ven a sí mismos como figuras históricas destinadas a marcar el rumbo del mundo. Cuanto más los acorrala la comunidad internacional, más recurren a la propaganda interna para mantener su aura de poder. ¿Qué ocurre en la mente de un dictador cuando ya no le queda reconocimiento externo y solo puede aferrarse al miedo dentro de sus fronteras? Crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las acusaciones contra Putin no se limitan a sanciones económicas o a presiones diplomáticas. Distintos organismos internacionales han señalado crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a la invasión de Ucrania, bombardeos contra civiles, deportaciones forzadas, uso de armas prohibidas y ataques sistemáticos contra infraestructuras esenciales. Venta de niños ucranianos por parte de Putin y Lukashenko. En el caso de Lukashenko, aunque Bielorrusia no ha protagonizado una guerra abierta, su implicación como aliado de Moscú lo convierte en cómplice. La invasión de Ucrania se efectuó desde Bielorrusia, ha permitido que su territorio sea utilizado como base militar rusa
y ha sido acusado de represión masiva, torturas y persecución política, lo que también lo acerca a la categoría de crímenes internacionales. La reflexión aquí es clara: sí, los líderes más poderosos del planeta pueden cometer crímenes sin rendir cuentas inmediatas. Entonces, ¿qué tan fuerte es realmente el sistema de justicia internacional? La complicidad mutua. Putin y Lukashenko no son simples vecinos, son aliados estratégicos en un pacto de supervivencia. Putin sostiene económicamente a Bielorrusia y Lukashenko le devuelve el favor ofreciendo territorio y lealtad política. Ambos se necesitan, porque saben que solo serían mucho más vulnerables al aislamiento mundial. Esta relación, sin embargo, no está libre de tensiones. Bielorrusia depende tanto de Rusia que corre el riesgo de perder incluso lo poco que le queda de autonomía, en cierto modo. Lukashenko es también un rehén del Kremlin. Esto nos invita a preguntarnos: ¿es realmente un aliado quien te sostiene, o es otra forma de dominación disfrazada de amistad? Los crímenes que acorralan a Putin y a Lukashenko no son hechos aislados. Forman parte de una manera de gobernar basada en el miedo, la represión y la violencia, que inevitablemente genera resistencia y condena internacional. Hoy ambos enfrentan sanciones, acusaciones y un creciente aislamiento, pero la gran incógnita sigue abierta. ¿Pueden las presiones externas y la resistencia interna acabar con líderes que llevan décadas construyendo su poder sobre el control absoluto? Lo que sí sabemos es que la historia muestra que todo régimen basado en el miedo termina enfrentando su propio colapso. Y quizá lo más importante sea preguntarnos: ¿qué podemos aprender como sociedad para no permitir que el miedo y las violaciones de derechos vuelvan a ser la herramienta central del poder?